Soy Guara, estudiante de Sociología. Bueno, nada, queríamos presentar este libro. Sabemos que venimos todo este año donde el movimiento estudiantil se despertó. Ayer venimos de un festival organizado por la Asamblea de Interfacultades que demostró que hay fuerzas para organizarnos por la educación pública, pero también para pelear contra el gobierno y sus planes de ajuste. Qué mejor que hacerlo de la mano de presentando este libro, donde también peleamos por otra sociedad, no solo por la educación pública, no solo contra este gobierno. Presentando este libro, ¿de qué hablamos cuando decimos socialismo? De la mano de dos compañeros, el Negro Montes, dirigente del PTS, fundador, compañero también del Astillero de Río de Santiago, y el compañero sociólogo Matías Mayelo. Así que nada, nos parece que esta semana tiene que terminar así, discutiendo ideas por transformar la sociedad. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por venir y muchas gracias a los compañeros y las compañeras de la Juventud del PTS que nos invitaron a esta charla. Y bueno, como decimos siempre que hacemos estas presentaciones, la idea un poco del libro de que hablamos cuando decimos socialismo es generar debate, ¿no? Por eso está articulado alrededor de preguntas, etcétera. La idea es debatir. Y entonces nosotros teníamos pensado primero hablar un poco nosotros para presentar algunos temas y después abrir la discusión y las preguntas, etcétera, para que podamos intercambiar entre todos y todas. Así que si les parece, arrancamos. Bueno, además hay que tener es importante tener en cuenta que hoy no por casualidad Milei o Trump, que acaba de ganar las elecciones en Estados Unidos, no toman como principal enemigo al socialismo, ¿no? Tanto se habla del socialismo, esta nueva derecha que lo toma como enemigo. Y sin embargo tenemos cosas extrañas, como por ejemplo que después de ganar Trump, no sé si la pudieron escuchar o la pudieron ver, pero por ejemplo Cristina Kirchner planteaba que en realidad la política de Trump se podía parecer más a la política acá de un sector del peronismo porque es proteccionista de la industria de su país y a su vez del trabajo de los obreros norteamericanos, ¿no? Bueno, esto no tiene mucho sentido en tanto y en cuanto a Trump, obviamente los trabajadores le importan un pomo y defiende lo que está defendiendo Trump y un gobierno de derecha como el que va a asumir, son los intereses de las grandes transnacionales que justamente viven de la expoliación de países como el nuestro, ¿no? Entonces hay una gran confusión acá que no tiene mucho sentido, pero que sin embargo nos dice algunas cosas de cómo se están pensando determinadas alternativas, por lo menos de parte del peronismo, y nombro el peronismo porque es un sector que hoy por hoy está en la oposición y sin embargo ni en cuanto a corriente política, ni en cuanto a las corrientes universitarias o la propia burocracia sindical ha planteado dar una pelea consecuente y coherente contra Milei, que ya lleva un año de ataques, ¿no? Mientras el movimiento estudiantil está en las calles, hay como bueno, de hecho Máximo Kirchner lo había planteado abiertamente, que no había que enojarse con el veto, ¿no? Está un poco a contramano de
los movimientos que hizo, por ejemplo, que protagonizó el movimiento estudiantil acá y en varias provincias del país y a nivel nacional. Es decir, la idea esta de que se puede esperar hasta el 2027 para pensar un recambio electoral sobre tierra arrasada. Es decir, una vez que Milei pueda desarrollar sus ataques, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar otro tipo de alternativa, y creo que si hay algo que muestra, nombro la elección norteamericana porque es muy importante para todo el mundo, ¿no? Lo que pasó en las elecciones norteamericanas hace poco, porque justamente lo que plantea este triunfo de Trump y de estas nuevas derechas es que frente a estas nuevas derechas lo que se necesita es una alternativa radical. Es decir, frente a una derecha radical se necesita una izquierda que también sea radical, ¿no? Y entonces acá la discusión del socialismo, para pensar una idea de ese tipo, es una alternativa de ese tipo, es muy importante. Ayer, por ejemplo, pasamos con el negro por el Festival de Interfacultades, que estuvo buenísimo, y bueno, y se veía, bueno, estaban muchos compañeros y compañeras ahí que vienen protagonizando toda la pelea acá contra Milei y los planes que quiere imponer en la educación, pero también hablaron jubilados, bueno, contra la minería por lo de Malargüe, etcétera. Y dar todas esas peleas es clave para nosotros, para poder torcerle el brazo a Milei, ¿no? Tanto eso como la organización, como recuperar los centros estudiantes, los sindicatos, etc. Y también, y hago hincapié en y también, que es muy importante, que nosotros necesitamos poner en pie también un gran partido de la clase trabajadora, anticapitalista, socialista, que sea una verdadera alternativa para los que queremos llevar la pelea contra Milei hasta el final y derrotar su plan, ¿no? Y como decía, acá la discusión, por la importancia de la discusión sobre qué es el socialismo, acá es clara, en el sentido de que para nosotros el socialismo no es una idea genérica, una buena idea, nada más, sino que es un objetivo político. Es decir, nosotros cuando peleamos por el socialismo, peleamos por un objetivo político. Desde el Frente de Izquierda y desde el PTS, nosotros venimos planteando, por ejemplo, que la clase trabajadora y los sectores populares tienen que tener un programa propio frente a la crisis que estamos atravesando. Que, por ejemplo, empiece por rechazar la fraudulenta deuda externa y la subordinación al FMI, que siempre se dice que no se puede enfrentar al FMI, pero hay países como Kenia, por ejemplo, que tuvieron enormes movilizaciones donde tomaron el Parlamento, etcétera, y tuvieron que guardarse el plan del FMI porque no lo pudieron pasar, porque hubo movilizaciones muy fuertes, etcétera. Es decir, ahora, estoy hablando de los últimos meses, no un ejemplo histórico, que habría muchos más. También que planteamos que, por ejemplo, que no puede ser que en la Argentina haya 400 terratenientes que concentren el 50% de la tierra cultivable de todo el país. Es decir, y después dicen que no hay dólares y que hay que destruir la cordillera porque si no están los dólares para que funcione la economía argentina. Es mentira. O los problemas que hay en el terreno del trabajo, la precarización, etc. Bueno, nosotros decimos que hay que repartir las horas de trabajo, defendiendo el salario, etcétera, entre ocupados, desocupados, etcétera, para reducir la jornada de trabajo y a su vez que haya trabajo para todos y todas. Bueno, una serie de medidas, ¿no?, que plantearía un programa de este tipo, que por ejemplo serían las que implementaría un gobierno de trabajadores y trabajadoras,
si se impone, implementaría este tipo de medidas. Es decir, que obviamente, de fondo, lo que están planteando es una reorganización de conjunto de la sociedad. Y entonces acá entra otra discusión que suele surgir bastante, que es si esto es utópico o no, digamos. ¿Es utópico plantearse una salida de ese tipo? Y yo creo que acá hay por lo menos tres ángulos, ¿no? Desde los cuales se puede pensar esta pregunta. Digo que a veces se hace en forma malintencionada de si es utópico o no, y después puede ser una duda lógica de muchos compañeros y compañeras con las cuales nosotros discutimos, digamos. Es un planteo lógico que hay que discutir, hay que argumentar y hay que desentrañar. Y hay un primer ángulo, obviamente, me parece, como punto de partida, que nosotros no podemos pensar, digamos que también, que lo primero que hay que definir es que es utópico pensar que nosotros podemos seguir bancando un sistema capitalista como el que estamos sufriendo en este momento. Es decir, es utópico pensar que más o menos el futuro va a ser parecido a lo que tenemos ahora, tal vez un poquito peor, etcétera, pero más o menos como estamos hasta ahora, ¿no? Si nosotros estamos diciendo que, por ejemplo, un tipo impresentable como Trump acaba de ganar, va a tener la suma del poder público, porque ganaron el Senado, el Congreso, etcétera, en la principal potencia militar del planeta, ¿no? Cuando ya tenemos la guerra de Ucrania, tenemos el genocidio a cielo abierto en Gaza, etcétera, y este tipo va a ser el que va a manejar el arsenal nuclear más grande del mundo, ¿no? Si nosotros vemos que el planeta se está haciendo pelota y que la propuesta de Trump es, la consigna de Trump era perforar, perforar y perforar, esa era la consigna, cuando Estados Unidos hoy es la potencia, la mayor potencia exportadora de petróleo del mundo, gracias al fracking, ¿no? Es decir, cuando Trump dice perforar, 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 dice vamos a hacer pelota al planeta, no me importa nada, ¿no? Si es para beneficiar a las corporaciones. Entonces, digamos, si nosotros proyectamos esto hacia el futuro, tenemos que ver que está planteando problemas que en un sentido son directamente civilizatorios, una crisis de la sociedad de conjunto, que plantea problemas y catástrofes que todavía en el siglo XXI no vimos, que tal vez vimos en el siglo XX, que fue un siglo atravesado por 2 guerras mundiales, etcétera, pero que en el siglo XXI todavía no vimos, ¿no? Pero tenemos que tener claro dónde estamos parados, ¿no? Eso es el primer punto. Después hay 2 ángulos específicos, ¿no?, de respuesta a la pregunta. Uno es la pregunta de si es utópico pensar que es posible que triunfe una revolución y que la clase trabajadora tome el poder y se abra camino hacia una transición al socialismo. Eso es una pregunta, ¿no? Y la otra pregunta, otra forma de responder, digamos, tiene que ver con si están las bases para pensar un proyecto socialista en la sociedad actual, ¿no? Y bueno, un poco yo quería empezar por este último punto, planteando cuáles son las raíces profundas que tiene el proyecto socialista en la sociedad, en nuestras sociedades actualmente. Que, obviamente, para plantear esto hay que chocar con muchos sentidos comunes, que son los sentidos comunes, por ejemplo, que agita todo el tiempo Milei. Y yo quería referirme a algunos para plantear, digamos, para tratar de como desarmarlos, por lo menos mínimamente, porque eso es parte de lo que oculta la posibilidad del proyecto socialista hoy. Y bueno, y lo primero tiene que ver con el trabajo. Es decir, nosotros, por ejemplo, como les decía, planteábamos desde el Frente Izquierda, del PTS, planteamos la reducción de la jornada a 6 horas, ¿no?, de la jornada laboral a 6 horas, y el reparto de las horas de trabajo. Y ahí uno de nuestros compañeros hizo una investigación que, bueno, da, por ejemplo, en las 12.000 principales empresas, si nosotros hiciéramos esto en la Argentina, se podrían crear automáticamente 1 millón de puestos de trabajo. Es decir, si redujésemos la jornada laboral a 6 horas, en vez de muchas empresas que hoy tienen 3 turnos, que puedan tener 4, por ejemplo, ¿no? Así se podrían crear
1 millón de puestos de trabajo. ¿Cuál es la respuesta frente a esta propuesta? Bueno, se nos dice muchas veces, no, este tipo de cosas no se pueden hacer porque vos estarías espantando a los capitalistas que son los que crean el trabajo. ¿No? Bueno, falso. Es decir, desde Marx en adelante, nosotros sabemos que no son los capitalistas los que crean el trabajo, sino lo que hacen es apropiárselo, robar una parte del trabajo legalmente. El capitalista compra la fuerza de trabajo, es decir, la capacidad que tiene un trabajador o una trabajadora de producir durante determinado tiempo, lo que dura la jornada laboral. Sin embargo, el valor que esa fuerza produce durante esa jornada laboral es mayor al que paga el capitalista en forma de salario. Esa es una diferencia que Marx la llamó plusvalía, ¿no? Y es el gran secreto de donde sacan la ganancia los capitalistas. Y alguno me podrá decir, bueno, pero lo que vos decís es muy genérico, ¿qué vamos a hacer? Digamos, para responder esto tenemos que ir a leer El Capital, sí o sí. Bueno, obviamente les recomiendo leer El Capital primero, pero después es muy concreto. Esto es concreto, por ejemplo, también otro trabajo que hizo este mismo compañero que les comentaba, que se llama Pablo Anino, por ejemplo, había sacado, no para este año, sino un año anterior, que del total de la jornada laboral, deduciendo inversión, deduciendo la amortización de las maquinarias, todo lo que sean gastos, ¿no? Materias primas, etcétera, digamos, pero del total de lo que obtienen los capitalistas de conjunto como promedio, para pagar los salarios, es decir, la parte que vuelve a los trabajadores como salario es solamente un 39%. Es decir, y el otro 69% restante es lo que se queda el empresario. Es decir, esto estoy hablando para Argentina para el año 2021, ¿no? Que es el año de este número. Pero más o menos podemos ver números similares, se pueden proyectar. Es decir, que es concreto. Es decir, cuando nos dicen que no hay plata, lo que no nos están diciendo es que los capitalistas justamente se quedan con gran parte de lo que producen los trabajadores y las trabajadoras durante su jornada laboral. Es decir, es utópico repartir estas horas de trabajo, pero no es utópico robarse el 61% de lo que ese trabajo produce durante la jornada laboral, ¿no? Y esto tiene que ver con que la fuerza de trabajo no es una mercancía más. No es lo mismo la fuerza de trabajo que una máquina o la materia prima, sino que por eso no es capital humano la fuerza de trabajo. Ni los trabajadores ni las trabajadoras son capital humano, como se llama ahora el famoso ministerio. Sino que es lo único que puede poner en movimiento todo ese trabajo muerto, decía Marx, todo ese trabajo acumulado que se expresa en las máquinas, que se expresa en las materias primas, que se expresa en un montón de cosas, es la única mercancía que lo puede poner en movimiento. Es decir, la clase trabajadora es la clase productora de la sociedad. Sin la clase trabajadora no hay sociedad. Las fábricas sin trabajadores por eso no existen. Sin embargo, existen fábricas sin patrones, como Sanón, como Madigraf, etc. Es decir, pero sin trabajadores no. Incluso en las más avanzadas de robótica, que usan lo más de punta de la robótica, tiene que haber trabajadores. Es decir, el sueño de los capitalistas de tener fábricas sin trabajadores es eso, un sueño. Y de los capitalistas. Porque ellos se quedan con lo que se produce ahí. Segundo punto al que me quería referir. Otro mito. Que la sociedad es un conjunto de individuos aislados. Es decir, que estamos guiados por el egoísmo, ¿no? Donde nosotros moldeamos nuestras conductas para obtener el mayor beneficio compitiendo unos con otros, ¿no? Bueno, si fuéramos simplemente un conjunto de individuos aislados, otra vez, la sociedad no existiría. Es decir, ¿qué individuo puede fabricar, no sé, una computadora? ¿Qué individuo puede fabricar un auto? ¿Qué individuo puede hacer un edificio? Es decir, ninguno.
Ningún individuo puede producir lo que la sociedad considera natural y normal que se produzca, por ejemplo, ¿no? Y acá entra una fuerza muy importante, que es la que mueve la sociedad, no es la fuerza del individuo aislado, sino que es la fuerza de la cooperación. De la cooperación del trabajo colectivo. Es decir, es la fuerza del trabajo de muchos trabajadores y trabajadoras coordinados y reunidos con arreglo a algún tipo de plan o con diferentes planes pero conectados, pero es esta fuerza de la cooperación que no tiende solamente a potenciar el trabajo que podemos hacer cada uno de nosotros individualmente, sino que es una fuerza productiva nueva que surge justamente de esta cooperación. Y esta fuerza de la cooperación hoy tiene una escala, es una fuerza vieja, digamos, que viene de siempre, de la fuerza de la cooperación del trabajo humano, digamos, pero que hoy tiene, no desde siempre, es histórica, pero quiero decir desde muy lejos, pero que hoy, en la actualidad, tiene una escala que nunca vimos en la historia. Piensen ustedes solamente lo que implica hacer una cosa. A mí me gusta este ejemplo porque es algo muy común e implica millones de procesos, que implica toda la escala de cooperación que implica, por ejemplo, poder tener una máquina tan común como el celular. Es decir, donde yo necesito tener una fábrica para cada uno de sus componentes, desde los microchips hasta las baterías, es decir, que incluso se fabrican en lugares totalmente diferentes del mundo, ¿no? Tengo que ensamblar esos componentes, necesito que previamente esos componentes sean diseñados, necesito los materiales que se extraen y hacen posible que exista este objeto, ¿no? Y a su vez, para funcionar, para que esto no sea solamente la máquina, sino que esto funcione, necesito un software. Ese software también tuvo que ser diseñado por muchísima gente. Necesito a su vez tener una infraestructura de comunicaciones, de internet, etcétera, de energía, etcétera, etcétera. Digamos, toda una serie de procesos enormes que entonces ahora la próxima vez que ustedes manden un WhatsApp se pueden poner a pensar, bueno, cuánta gente tuvo que trabajar y cooperar para hacer posible que yo pueda mandar un WhatsApp. Bueno, millones de personas, ¿no? En todo el mundo y en diferentes países coordinados, ¿no? Esta fuerza enorme que tiene la cooperación, el problema que hay es que aparece como una fuerza ajena. La mayoría de nosotros no la reconocemos como una fuerza propia, porque como los capitalistas son dueños de las fábricas, de las máquinas, de los medios de producción, y son los que reúnen a los trabajadores como dueños, digamos, son los que tienen la capacidad de reunir a los trabajadores, y gracias a esa capacidad de reunir a los trabajadores pueden regular la producción en forma despótica y decidir qué se produce, cuánto se produce, cómo se produce, que si necesito determinados materiales para este celular, puedo hacer pelota a la cordillera, no hay problema. Es decir, que entonces hago los celulares para que se rompan a los 2 años, para que si me compran otro y yo tengo más ganancia, no importa que contamine el medio ambiente. Es decir, y gracias a que los capitalistas tienen esa propiedad y tienen ese poder de reunir a los trabajadores y a las trabajadoras, parece como que esta fuerza les pertenece, que son los capitalistas los que posibilitan esta idea de que los capitalistas dan trabajo, ¿no? Pero eso justamente es un mito, que se basa en la imposibilidad de poder reconocer esta fuerza que no es de los capitalistas, es nuestra, y que es la gran fuerza de cooperación que tiene la clase trabajadora. Y no es solo la cooperación, también nos venden, y este es otro mito, que por ejemplo, no sé, Elon Musk y Bill Gates, digamos, crearon las grandes tecnologías que nosotros usamos, ¿no? Entonces son genios que dicen, mirá, un genio inventó un cohete que va al espacio y vuelve y baja y cohetes no descartables, y entonces que el cohete vuelve y baja. Es un gran logro de la ciencia, digamos. Pero eso no lo inventó Elon Musk, digamos. Es otro gran mito.
Y acá lo que hay es otra gran fuerza que nos corresponde a todos y a todas, que Marx la llamaba General Intellect, o conocimiento social general, que es un conocimiento acumulado técnico y científico acumulado por toda la humanidad. Es decir, que tiene mucha relación con lo que nosotros vivimos y las cosas cotidianas que usamos en nuestra vida. Obviamente, este General Intellect permitió que existan los ferrocarriles, pero los ferrocarriles son un invento viejo, digamos, pero también permitió que existan los microchips, que exista la genética, que existan los satélites, las redes de internet, la inteligencia artificial. Es decir, ese conocimiento fue creado por la humanidad, por legiones de científicos, técnicos, trabajadores, universitarios, como algunos de ustedes, en este tipo de instituciones, en universidades, la mayoría públicas, digamos, que después es un conocimiento que se apropian los capitalistas, ¿no? Y ese es el problema. Es decir, el problema, lo que hacen Bill Gates y Elon Musk, no es inventar el cohete que va al espacio y vuelve y logra aterrizar. Eso no lo inventó Elon Musk. Lo que inventan son las formas de hacer que ese conocimiento social general les sirva a ellos para redituarle ganancias. No al bienestar general de la sociedad, sino a las ganancias de un puñado de super ricos y megamillonarios. ¿Y por qué a nosotros nos importa tanto estos temas como la cooperación, como el conocimiento social general? Porque del otro lado tienen una gran virtud y una gran fuerza para el proyecto socialista que nosotros peleamos. ¿Por qué? Porque la cooperación y el conocimiento social general, etcétera, digamos, retomado de las manos de los capitalistas que lo expropiaron, nos puede permitir reducir muchísimo el tiempo que nosotros tenemos que dedicar a reproducir las mercancías y las cosas que necesitamos para reproducir nuestra existencia. Es decir, el tiempo vital que nosotros tenemos que dedicar a reproducir nuestra existencia y la existencia de la sociedad y transformarlo en tiempo disponible, en tiempo libre, es decir, en tiempo para hacer otras cosas que no sean tener que ir al trabajo, sino poder dedicarnos a lo que se nos cante. Digo, entre otras cosas que fomentan el ocio productivo está la ciencia, está el arte, está la participación política, que si yo laburo 12 horas y estoy hecho pelota después de laburar 12 horas, es difícil que tenga la cabeza limpia como para poder concentrarme y, por ejemplo, hacer política, que es un derecho democrático básico, ¿no? Bueno, para lograr todo esto es que nosotros necesitamos reapropiarnos de todas estas fuerzas. Por la negativa, el capitalismo en general, como esta fuerza de la cooperación, como el General Intellect, son tan poderosos, son tan fuertes, adquirieron una escala tan universal y tan grande, no lo pueden contener. No lo pueden contener. Entonces ustedes van a ver todo el tiempo que, por ejemplo, un montón de información que podría circular gratis por internet, en realidad te la cobran. Pero te la cobran, pero podría ser gratis. ¿Qué significa que podría ser gratis? Que tiene la posibilidad de ser universal e ir más allá del mercado. Y que el capitalismo no lo puede reducir a la ganancia, entonces tiene que poner una barrera legal, ¿no? Pero digo, esto es un ejemplo tal vez más obvio, pero con el trabajo pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que los capitalistas no pueden, toda la fuerza de la cooperación que implicaría que todo el mundo trabajase, digamos, no lo puede absorber. Entonces, ¿qué hay? Hay una dualización de la clase obrera, de la clase trabajadora. Entonces, hay un montón de trabajadores y trabajadoras que tienen que trabajar ultra precarizadamente o no tienen trabajo, y después hay otros trabajadores que tienen que trabajar 14, 16 horas y otros que no tienen trabajo. Bueno, esto es irracional, digamos, pero tiene que ver con este problema. Entonces, ¿qué dicen los libertarios frente a esto? ¿Qué dice Milei? Dice, bueno, el que está desocupado, el que tiene un trabajo precario, es porque no se esforzó lo suficiente, que se la banque, ¿no? Bueno, mentira.
Pero ¿qué dice, por ejemplo, no sé, qué dice gente como Grabois o qué dice sector del peronismo, por ejemplo? Dicen, bueno, no, hay que ser solidarios con el que se quedó afuera, ¿no? Y asistirlo de alguna forma, desde ya, pero no puede ser ese nuestro objetivo. El objetivo tiene que ser cuestionar las condiciones que hacen que la sociedad esté dividida y que la mitad de la clase trabajadora esté en condiciones horribles. Es decir, y eso es lo que no quieren cuestionar y no cuestiona nadie, que cuestionamos los socialistas. ¿Por qué? Porque para cuestionar eso hay que meterse con la propiedad privada de las fábricas, de los campos, de las máquinas, de todo lo que nosotros necesitamos para producir socialmente. Esa propiedad tiene que ser social, no privada. No estar en manos de un puñado de súper ricos que lo usan para su ganancia en vez de ser utilizado para las necesidades sociales. Y otro mito, y ya con esto voy redondeando, ¿no? Pero dos cosas más quería decir. Otro mito, por ejemplo, no, pero la economía solamente se puede organizar a través del mercado capitalista. ¿Qué dice Milei? Milei ya es un talibán de esto. Milei dice, no, el mercado directamente no se equivoca el mercado. Ya no es solo que el mercado es la única posibilidad que tenemos de organizar la economía y cómo reproducimos nuestras condiciones de existencia, sino que ni siquiera se equivoca el mercado. Es decir, si vos te moriste de hambre, no hay ninguna equivocación. El mercado no se equivocó nada, es lo que te tocó del destino y andás a ver qué, digamos. Bueno, pero es mentira. Hay otra forma de organizar la economía, que no es a través del mercado. Y tiene que ver con, nosotros podemos planificar la economía, los recursos de la economía, el aparato productivo, los campos, las materias primas, todo lo que necesitamos para producir, nosotros podemos organizarlo democráticamente. Nosotros podemos organizar democráticamente y decidir qué se produce, cómo se produce, para qué se produce. Que es una pregunta que nunca nos hace nadie. Cuando en realidad nosotros somos los que hacemos esa producción, pero nadie pregunta. ¿Cómo producimos? ¿Qué producimos? ¿Para quién producimos? Bueno, se puede organizar democráticamente la economía. Piensen los recursos informáticos y la capacidad tecnológica que hay hoy para organizar la producción, por ejemplo, que son utilizadas por grandes monopolios multinacionales como Amazon, como Walmart, ¿no? Que tienen, digamos, que vos haces un pedido, por ejemplo, no sé, pedís un libro y ese libro ni siquiera está todavía. En Amazon en Estados Unidos. Vos pedís un libro y decís quiero este libro y apretás Enter. El libro no existe. Entonces, esa orden que vos diste va a una imprenta offset que te hace un libro. Ese libro después va a otro lugar y te hacen un paquete y ese paquete tiene un seguimiento satelital que va desde ese lugar hasta tu casa y de repente alguien te toca un timbre o incluso un dron y vos abrís la puerta y está tu libro, ¿no? Digo, con seguimiento a tiempo real de cada uno de esos objetos. Piensen cuántos libros se piden por Amazon en Estados Unidos en un día, ¿no? Bueno, pero toda esa tecnología, ¿para qué se usa? Se usa intrafirma, al interior de las empresas multinacionales. Se usa para los capitalistas, le ponen un brazalete a los trabajadores en Amazon para detectar cuántos movimientos hacen del brazo, ¿no? Entonces, esa tecnología se usa para explotar mejor a los trabajadores, como cuando vos estás en la app y te dicen, te pusiste en espera durante 10 minutos, ahora no te doy ningún pedido. Es decir, se usan para explotar más a los trabajadores, se usan para aumentar las ganancias de los capitalistas, lo que se llama just in time, es decir, no produzco el libro hasta que vos no me lo pedís. Pero se podría usar para organizar la economía, todo eso. Es decir, y no se hace. La economía después de conjuntos no se organiza, es anárquica. Eso hace que, por ejemplo, el 30% de la comida que se produce en todo el mundo se tire. Y no porque no haya millones de personas y niños que tienen hambre en todo el mundo, sino porque no la pueden comprar, ¿no? Miren qué anarquía y qué crueldad que tiene el mercado, que nunca se equivoca. Bueno, y es posible hacerlo. Piensen que incluso hubo intentos
en la Unión Soviética en su momento, en Chile de Allende, de organizar la economía a través de la cibernética. Imagínense, hace 50 años usaban las tarjetitas esas agujereadas, digamos. Imagínense lo que es ahora. Es decir, la capacidad que existe para manipular datos e información a tiempo real. Bueno, todo eso podría estar usado para otros objetivos, pero otra vez, ¿cuál es el problema? Eso lo tienen los capitalistas y lo usan para sus propios intereses y no se puede usar, pero está. Las posibilidades técnicas y científicas para organizar la economía democráticamente están, para que nosotros podamos debatir entre diferentes planes, para que podamos intervenir en la conformación de esos planes y que no sea una cosa anárquica como es el mercado capitalista. Y por último, para cerrar, un último mito. La democracia capitalista. Nos dicen que la democracia capitalista es la única democracia posible. ¿Qué sería, digo, para decirlo en términos de la Constitución argentina, qué sería la democracia capitalista? Sería que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, ¿no? Si vos después te pasás en la movilización y todo, como dice Milei, sedición, ¿no? Pero el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Bueno, es otra mentira, digamos, y después, digo, para no nombrar los casos concretos, ¿no? Porque acá vos tenés un gobierno que le pintó que hay que destruir la cordillera y si tiene los mecanismos legales para hacerlo, lo implementa. Depende de la resistencia, pero eso no es un mecanismo institucional, es la lucha, pero pónganle que no hay, lo implementa y punto. Y después la única forma que hay supuestamente de reclamarle a ese tipo que destruyó el agua de una región, por ejemplo, como Mendoza, es entonces vos tenés que ir y votar después, dentro de 4 años, cuando esté todo destruido, lo votás, le decís, no, vos no vas mal, le votás en contra, votás al otro, ¿no? Esa es la gran institución, a eso se limita, y cuando funciona bien, porque después vos tenés a Milei que directamente te mete un decreto de necesidad de urgencia y te dice, no, los jubilados, 30.000 pesos más para los jubilados, no, ni en pedo, los jubilados, ¿cómo van a tener 30.000 pesos más? Financiamiento para las universidades, no, ni en pedo, lo veto, ¿no? Bueno, existe la posibilidad de otra democracia, existe otro tipo de democracia. Existe una democracia diferente a la democracia delegativa. Y el socialismo desde abajo, justamente por el que peleamos, plantea que hay posibilidad de otro tipo de democracia, una democracia más amplia, basada en la participación del pueblo trabajador a través de consejos de trabajadores, estudiantes, sectores populares, que, para decirlo sencillamente, sería que la política vuelva a manos de los trabajadores y los sectores populares, a los lugares de estudio, a los lugares de trabajo, a los barrios. Es decir, que no tiene nada que ver, por otro lado, con las dictaduras estalinistas, como dicen, es decir, con las dictaduras del partido único que surgieron con la degeneración burocrática de la Unión Soviética, que justamente esas dictaduras reventaron estos organismos de autoorganización y de democracia de los trabajadores y las trabajadoras. Tampoco tiene que ver con el llamado socialismo del siglo XXI, que no fue socialismo, digamos, un país capitalista, y hoy de hecho digamos, me refiero a la consigna que había planteado en su momento Chávez, y que hoy de hecho eso es un escenario más bien catastrófico, digamos, pero es un poco lo inverso a esto de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de los representantes. Es decir, nosotros diríamos que el pueblo delibera y gobierna más allá de sus representantes y tiene derecho a revocar a sus representantes en todo momento, en tanto y en cuanto considera que dejaron de representarlo. Es decir, no tengo que esperar 4 años, sino que plantea que es posible revocarlos en cualquier momento. Y nos dicen que esto es también, obviamente, que es utópico, que no se puede gobernar así, ¿no? Y ahí hay un problema histórico que tienen, porque este tipo de organismos surgen en cada proceso profundo de revoluciones.
Es decir, ustedes lo van a tener no solamente en la Revolución Rusa, en la Revolución Rusa de 1917, en la Revolución Alemana de 1919, 18-19, en revoluciones más cercanas como la Revolución Portuguesa de 1974 o la Revolución iraní donde se llamaban lloras en 1979. Incluso acá cerquita, en Chile, estuvieron los cordones industriales y la Junta de Abastecimiento, etcétera, que tenían muchos elementos de esto mismo. Y acá, en un sentido, los cordones industriales, para los que conozcan la historia de los 70 en la Argentina, bueno, ahora el negro seguramente va a comentar algo de eso, tenían elementos en este sentido. Es decir, son tendencias que surgen cuando hay grandes procesos revolucionarios. Y si quieren, en pequeño, lo podemos ver en cada proceso fuerte que surge de lucha. Digamos, hay un germen de eso cuando estamos luchando por la educación pública y ponemos en pie, por ejemplo, una interfacultad. Algo que desde esta escala histórica, sí, que estamos hablando, parece tan mínimo, pero es esa misma tendencia. Es esta tendencia a tomar en las propias manos los asuntos públicos, ¿no? Bueno, y esto es otro punto también muy importante para discutir en relación al socialismo desde abajo. Y con esto quería ya pasarle la palabra al negro, solamente decir que me parece que estos debates son debates importantes justamente para discutir esto. ¿Es utópico, no es utópico? El problema del planteo del socialismo. Es decir, si la clase obrera es la clase productora, si es la que crea la sociedad, si a su vez la cooperación y el conocimiento social general es lo que permite la sociedad tal cual nosotros la conocemos, si hay posibilidades incluso técnicas y científicas de planificar la economía, si existen otros tipos de democracia, es decir, que la capitalista, es decir, si existe todo eso, es decir, discutir en ese marco también las posibilidades del socialismo hoy. Y obviamente el socialismo, como decía al principio, es un objetivo político. Es decir, que haya todas estas posibilidades no significa que sea fácil hacerlo. Digamos, para pelear por esto hay que organizarse y, como decía antes, tenemos que poner en pie una alternativa política socialista y anticapitalista de las y los trabajadores. Es decir, es una gran pelea nacional e internacional. Pero bueno, ahí está el meollo del asunto. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿se escucha ahí? Sí. ¿Se escucha? Veo que ¿me puedo acercar más cerca? Bueno, está un poco de volumen. Ahí. Hola, hola. Hola. Al máximo. Al máximo. Bueno, está un poco más fuerte. Más cerca de la mesa. Más cerca. Bueno, compañero, en primer lugar, a los compañeros del PTS, de la juventud y de los distintos equipos, es un placer después de 6 años volver a estar con ustedes. Pero no vine para saludarlos solamente, sino para tratar de hablar de un problema que yo quisiera retomar lo que escribimos en el libro, una pregunta que se hace. Las revoluciones las hacen los partidos revolucionarios. Para responder esta pregunta hay que tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, no estamos hablando de cambios de... Primero tenemos que definir que las revoluciones no son grandes procesos históricos que no pueden provocarse y sacarse de la galera. Los procesos revolucionarios no se pueden inventar, salen de la propia realidad de los trabajadores y las masas. Primero tenemos que tener en cuenta que
no estamos hablando de cambios de gobierno o crisis ministeriales o de regímenes, sino de la explosión de la iniciativa cambié el soporte. Espero que no me acuse que lo estoy explotando. Decía que no estamos hablando de cambio de gobierno o de regímenes ministeriales, sino de la explosión de la iniciativa y la acción de sectores masivos de la población. Por lo tanto, si tenemos que responder a la pregunta que comencé planteando yo, tenemos que decir que las revoluciones las hacen las masas. Esto llevó a que Trotsky definiera lo siguiente: la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios asuntos. Eso implica los procesos revolucionarios. Por otro lado, la pregunta también plantea, nos tiene que llevar a señalar que dentro de esta irrupción violenta de las masas, el papel de los revolucionarios es clave para lograr el papel del Partido Revolucionario es clave para lograr el triunfo de una revolución socialista. Los procesos revolucionarios no pueden ser, no son pura espontaneidad. En estos procesos surgen sectores de vanguardia dispuestos a salir a pelear, alianzas y rupturas, luchas entre diferentes tendencias y partidos que intentarán llevar los procesos revolucionarios para diferentes objetivos. Todo esto está atravesado también por la política burguesa, con sindicatos burocratizados y estatizados, partidos con base propia, pero reformistas, que buscarán hacer que las masas vuelvan al redil de lo establecido, llevando detrás de la consigna de alguna fracción burguesa. Las revoluciones están llenas de cambios bruscos de la conciencia. La dominación que se aceptaba en forma natural, que nos exploten los patrones, deja de estar en la cabeza de las masas, y en pocos días empiezan a mostrar quiebres por donde se cuela la fuerza de los oprimidos, que reconocen su fuerza conjunta, que desafían lo establecido. Dicho esto, quería hacer una pregunta: ¿qué proceso pueden reconocer ustedes de la historia de la clase trabajadora argentina que exprese estos fenómenos? Es decir, una explosión masiva de sectores masivos de la población que estallan, dejan de respetar lo establecido por los patrones y se plantean un cambio. El Mendozazo. Corobazo. La huelga de los trabajadores de construcción en los 30. La propia historia de la clase obrera nos puede dar respuestas parecidas como la que acaban de plantear ustedes. Y es en estos momentos decisivos del choque entre las clases, es cuando se plantea la necesidad de un partido revolucionario que sepa definir una estrategia para vencer. Los socialistas creemos que un partido revolucionario necesita prepararse previamente, organizando, agrupando fuerzas y transformando la experiencia de la lucha de clase en teoría y estrategia. Un partido revolucionario deberá también sacar lecciones de los principales acontecimientos y vibrar al calor de la lucha de clase a nivel internacional. Un partido revolucionario, así como la lucha de clase, no puede cambiar sin un proceso profundo que se dé en los sectores de vanguardia. No se puede crear de la noche a la mañana. Hay que luchar para construirlo, hacer esfuerzos para agrupar a los mejores elementos de la vanguardia, sacando las conclusiones de la estrategia para ayudar a las masas a vencer cada vez que salen a enfrentar a los capitalistas. Por eso los socialistas creemos que un partido revolucionario necesita prepararse previamente, organizándose, agrupando fuerzas y transformando la experiencia de la lucha de clase. Un partido revolucionario deberá sacar los principales acontecimientos de la lucha no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque la victoria definitiva de una sociedad solo puede realizarse a nivel mundial.
Los socialistas sostenemos que así como las clases dominantes tienen su Estado Mayor, sus generales, sus coroneles, que son los que piensan las 24 horas cómo nos mantienen la explotación, los niveles de explotación a nivel normal, la clase obrera y la revolución necesita su Estado Mayor. Necesita la presencia de un partido revolucionario que, ligándose cada vez más estrechamente con las masas obreras y proponiendo tareas cada vez más importantes, pueda sortear las trampas del régimen por lo que la burguesía divide y ganarse la hegemonía sobre el conjunto de los oprimidos. Un partido revolucionario no garantiza la victoria, pero creemos que es la única forma de abrir el paso a esa posibilidad. La revolución no será en una sola acción, sino que habrá que avances y retrocesos sufrirán sectores de vanguardia y de retaguardia. Acá nos pueden plantear qué importancia tiene la construcción de un partido revolucionario y la clase obrera. ¿Por qué hablamos tanto de la clase obrera, los socialistas revolucionarios? Porque la clase obrera es poderosa. La gran patronal, los grandes patrones quieren hacernos creer que la clase obrera solamente sirve para garantizar la producción de ganancia social, que es la que extrae de la explotación de los trabajadores y que no sirve para otra cosa, que no tiene historia. Y la historia de la clase obrera, por lo menos la clase obrera argentina, está plagada de triunfos y de derrotas y de una gran historia que llevó a que creara sindicatos, organizaciones obreras, publicara libros, sacara publicaciones hechas por los propios obreros, que era la única posibilidad de avanzar en ese sentido. Rodolfo Boll decía que los patrones lo que quieren es que pensemos que cada lucha empieza de cero, que no tenemos historia. Y la victoria de la clase obrera argentina está plagada de triunfos y derrotas, empezando en los años, en el gobierno de Irigoyen, el conflicto de los talleres metalúrgicos Bacena en la capital federal, que fue una huelga enorme que reunió a miles de trabajadores en apoyo a los metalúrgicos del taller Bacena, fue fuertemente reprimida, asesinaron más de 400 obreros. Está la lucha de los trabajadores rurales en la Patagonia en los años 20-22, que se está reflejada magistralmente por la película de Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde. Está la huelga de la construcción en el año 36. Previo a eso, la clase obrera era dirigida por socialistas, anarquistas, comunistas que venían expulsados de sus países y ayudaron a conformar y a constituirse la clase obrera argentina y a organizarse para lo que dicen que quieren hacernos creer que no tenemos historia. Tenemos una historia plagada de triunfos y derrotas. El punto más alto de la clase obrera argentina fue el ascenso de los 70. Para la clase obrera argentina tiene un significado parecido al que en 1905 hicieron la experiencia los trabajadores rusos de un intento de avanzar hacia la revolución y fue derrotada, pero quedó como una experiencia. En los 70 es lo más parecido al 1905 ruso por las enormes movilizaciones que hacía la clase obrera, que se expresó fundamentalmente el principal hecho histórico, el cordobazo, y todos los azos, mendozazo, choconazo, villazo, toda la serie de rebeliones obreras encabezadas por los obreros que no respetaban las jerarquías de los sindicatos y superaban los límites que trataban de imponerle. Expresaban una profunda tendencia a la acción histórica independiente.
no controlada por el peronismo. Y pasó bajo la influencia de diferentes corrientes de la izquierda marxista. Por todos estos elementos fue un periodo bisagra en la historia argentina y una oportunidad invaluable para la izquierda revolucionaria. Sin embargo, en estos años clave primó la mayor de las confusiones estratégicas que la izquierda no se aprovechó para construir un gran partido revolucionario de desarrollo de organismos de autoorganización. Y acá yo creo que cualquiera de ustedes se puede, sobre todo los compañeros nuevos que empiezan a conocer al partido, puedan decir, ahora el negro va a empezar, ¿por qué no militas en el PTS? ¿Por qué no estás en el PTS? Yo lo voy a desilusionar. No quiero que entren a militar el PTS. Quiero que me convenzan por qué no están militando en el PTS. Quiero que les impida estar militando, luchando junto a los distintos compañeros en la universidad, en los lugares de trabajo, en los colegios, en las universidades, para construir un partido obrero revolucionario que esté a la altura de las circunstancias y que impida que sea derrotado como fue derrotado el fenómeno expresado en los años 70 como el punto culminante de la lucha de la clase obrera argentina, sea derrotado por la dictadura militar previo al regreso de Perón, que dicho sea de paso, Perón no volvió para desarrollar una lucha contra la dictadura militar de esos años, sino para garantizar, desviar el proceso revolucionario que se expresaba en las movilizaciones enormes que había en contra del gobierno de turno. Vino Perón para establecer las 3A, atacar a los mejores de la vanguardia, asesinar a los mejores elementos de la vanguardia, evitando que ese proceso se desarrolle y que permita el surgimiento de un partido revolucionario que guía a las masas al triunfo y no sean derrotados como venía siendo hasta ahora. El proceso que se dio surgió con luchas muy importantes. En el 75 se formaban las coordinadoras interfabriles, que era fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, capital, y La Plata. Eso llevó a la burocracia a llamar la primera huelga política contra el gobierno peronista. Para tener una idea de lo que era el proceso, las coordinadoras llamaban a marchar sobre la capital el 3 de julio, y una de esas columnas marchaba sobre la capital por la Panamericana, cerca de 10.000 obreros de todas las fábricas de la región, que fue detenida por la policía en la Panamericana. En La Plata se movilizaron una columna de miles de trabajadores del astillero de Santiago, que con obreros de Pulsora y docentes que confluían con trabajadores de muchas fábricas y establecimientos de la zona de Berisso, La Plata, Berisso y Ensenada, obreros de la construcción y de los pequeños talleres, terminaron enfrentándose con la policía provincial y los matones de la CGT en una batalla campal que duró hasta las 6 de la tarde, desde las 9 de la mañana que se movilizaron los miles de obreros en forma conjunta para exigir sus reclamos. Frente a esto, a la burocracia no le queda otra alternativa que llamar a la huelga general, que como decía fue la primera huelga general política contra el gobierno peronista. Los trabajadores exigían la homologación de los convenios, la caída del ministro de Economía Celestino Rodrigo y de López Rega. Lo lograron. El tema es que lo que se puso en juego en esa lucha fue la cuestión de quién tenía el poder político, y no había un partido revolucionario que planteara una perspectiva en ese sentido. Porque ¿qué es lo que faltó en esa enorme gesta que es el Cordobazo, que fue la máxima expresión de ese proceso abierto en los 70? Enfrentaron a la policía, desarmaron a la policía, enfrentaron al ejército, que estuvo un día y medio intentando hacer levantar las ocupaciones de fábricas, en la fábrica como Fiat, Concord, Matterfeld, la de Lemata, sin lograrlo. Estaban los tanques frente a las fábricas
Hay una anécdota que cuenta en la Fiat Concord, llega el general López Afrán en un jeep, parecía Rommel, el zorro del desierto, se para frente a la puerta de la fábrica, salen los delegados y dice, tienen 1 hora para desalojar la planta. Los delegados le contestan, nosotros en 1 hora vamos a hacer una asamblea, vamos a resolver entre todos qué hacemos. Si nos retiramos o no nos retiramos. A la hora salen y dicen, no, decidimos quedarnos y seguir con la ocupación como lo venimos haciendo hasta ahora. Eso estaba garantizado porque la fábrica estaba rodeada de grupos de 40 a 50 cada 10, 15 metros, con tambores de combustible que estaban dispuestos a prender fuego a la fábrica, destruir la fábrica. Si entraba un milico del ejército o un policía, se animaba a entrar a la fábrica. Era la manera que iba a responder esos obreros. No lo pudo hacer, López Afrán tuvo que esperar de brazos cruzados que los trabajadores a la hora que habían decidido abandonar la fábrica, abandonar y salieran acompañados por su familia, que vivían todos en el barrio que rodeaba la planta de la Fiat Concord. Finalmente la salida política de conjunto terminó dando la burguesía al no existir un partido revolucionario que guiara más hacia el triunfo que estaba al alcance de la mano. Lo terminó dando en términos contrarrevolucionarios con el golpe militar en marzo del 76 que impuso la dictadura genocida. En los 70 se perdió la oportunidad de construir un partido de la clase anticapitalista y socialista. Y terminó con la derrota del movimiento de masa más importante de la historia argentina, con la imposición de una dictadura genocida y miles de desaparecidos. Hoy estas discusiones son más necesarias que nunca. Vemos cómo se desarrolla, los capitalistas están convirtiéndose cada vez el mundo en una sucia prisión, como decía Trotsky. Vemos cómo se desarrolla el militarismo de los países imperialistas, enfrentamientos militares cada vez más amplios como el que se da en torno a la guerra de Ucrania. Genocidios como el que se está llevando adelante en el Estado de Israel y en Palestina. El capitalismo está destruyendo el planeta, hundiendo las porciones cada vez más amplias de la población mundial en la miseria. Como decía Matías recién, el 30% de la comida la tiran cuando hay 300 millones de personas en el mundo que no tienen que comer. Vemos cómo hunden cada vez más porciones cada vez más amplias de la población mundial en la miseria. Pero también hay un fenómeno nuevo que es muy importante de la vereda de enfrente, como la juventud que se levanta en muchos países del mundo con solidaridad con el pueblo palestino, como los jóvenes que toman las universidades en los países imperialistas, o como vimos ayer en la acción de la interfacultad, que a pesar de los intentos de la corriente que intentaban boicotear y levantar esa medida, se mantuvo y fue un triunfo de los compañeros de las interfacultades mantener esa medida. Esos son los sectores que están dadas las condiciones para la construcción de un partido revolucionario. En Argentina es parte de la lucha por la construcción de una organización internacional de los revolucionarios. Es la única perspectiva revolucionaria realista frente al panorama que nos presenta el capitalismo. Y yo acá me quiero referir a una cuestión, sobre todo porque hay muchos jóvenes estudiantes, el problema de la profesión. Porque para construir un partido revolucionario hace falta profesionales. Para hacer una obra hace falta profesionales de la construcción. Para arreglar un coche hace falta profesionales de la mecánica. Para hacer un partido revolucionario hace falta militantes profesionales. Yo quería comentarles una anécdota de una vez un compañero en el astillero, un compañero viejo, que estaba tomando mate en la puerta del pañol de materiales que él atendía. Yo bajaba del barco y iba pasando por ahí y me dice, negro, ¿podés venir? Que quiero hacerte una pregunta.
me arrimo al compañero que estaba ahí en su taller, en su lugar de trabajo. Me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿No te enojas? Sí, me dijo, ¿cómo me voy a enojar? Preguntá lo que quieras. Me dice, ¿cómo haces vos que hay un quilombo con los desocupados de YPF en Salta, Tartagal? Apareces ahí. Hay un quilombo con los mineros de Turbio, apareces ahí. Salen los docentes a movilizarse en la capital, apareces con los docentes. Digo, ¿qué le contesto yo a este compañero? Porque la verdad que me sorprendió. Un compañero viejo de trabajo, que era muy querido, me hiciera esa pregunta. Yo le dije, mirá, hay profesiones. Ustedes eligieron profesiones, cada uno la carrera que eligió, cursar, llevar adelante como un objetivo de que sea su profesión, que le garantice su nivel de vida. Eso está muy bien, tienen que hacerlo y ser los mejores. Pero hay otra profesión que yo quiero invitarlos a ser parte de ella también, que es lo que yo le contesté a este compañero. Yo le dije, mira, viejo, hay gente que elige ser mecánico, otros que eligen ser dentista, otros eligen ser médico, otro contador, otro basurero, cartonero. Son profesiones que elige la gente para su vida. Pero yo elegí otra profesión, que para mí es la más maravillosa de todas, que es la profesión de militante obrero revolucionario, que lucha por construir un partido revolucionario que dé respuesta a las necesidades que tiene la clase trabajadora. Me dice... Yo le dije, esto sería lo mismo que vos suponete tenés una hija que es médica. Pasa una catástrofe que a las 3 de la mañana la llaman y te llama vos y te dice, viejo, vení, cuidame los pibes que me tengo que ir a cumplir con mi profesión porque hubo una catástrofe y tengo que ir al hospital. Vos te vas orgulloso porque sabés que es la profesión que eligió tu hija y te vas a cuidar a tus nietos. Bueno, yo elegí esta profesión, que es la que lo invito a ustedes a tomar en sus manos porque es la única perspectiva de construir un partido revolucionario que está a la altura del alcance de las necesidades que tiene la clase trabajadora argentina, para no sufrir nuevas derrotas como en los 70, donde faltó un partido revolucionario que tomara todas las energías que se desarrollaban en las masas al triunfo imponiendo un gobierno de los trabajadores y el pueblo con la movilización en las calles. A esa tarea los invito a todos los compañeros, sobre todo los compañeros nuevos, a tomarlo como que es la profesión más hermosa que la cual merece vivirse y dedicar tiempo, la de la militancia de estudiantes universitarios revolucionarios, obreros revolucionarios que luchan por construir una nueva sociedad, es a lo que los invito. Y por último decirle que con Matías Arián decidimos escribir este libro, que es un trabajo que había hecho Engels en 1874, que se agrupó a las preguntas y había empezado a responderlas y después lo paró y eso sirvió de base para escribir el